En el siguiente problema, bueno, perdón, en el siguiente tema vamos a hablar sobre los diagramas de cuerpo libre. Normalmente los escribimos como DCL. Y bueno, los diagramas de cuerpo libre, normalmente nosotros dibujamos un plano que tiene una X positiva, una Y positiva, una X negativa y una Y negativa. En este tipo de plano nosotros vamos a poner tanto vectores como fuerzas, como puntos de algún movimiento para hacer los análisis. Nosotros pues vamos a enumerar estos diagramas, les vamos a dar su escala y bueno, también en estos diagramas vamos a ver nosotros ángulos. Entonces, vamos a empezar bueno, poniendo los cuadrantes. Los cuadrantes se enumeran de manera contraria a las manecillas del reloj. Es decir, aquí tenemos nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante, nuestro tercer cuadrante y nuestro cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tenemos tenemos X positivas y Y positivas. En nuestro segundo cuadrante tenemos X negativas y Y positivas. En nuestro tercer cuadrante tenemos X negativas y Y negativas. Y en el cuarto cuadrante nosotros tenemos X positivas y Y negativas. Entonces, esto de aquí nos conviene recordarlo mucho porque cuando nosotros nos den algún valor, por ejemplo, que nos den un punto a graficar, pues nosotros ya vamos a saber en qué cuadrante va a estar. O incluso si nos dan un vector en el que la componente en X a lo mejor es negativa y la componente en Y es positiva, pues vamos a saber que se encuentra en el segundo cuadrante. Esto pues sí es muy útil para bastantes cosas, igual para los ángulos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos hallar un ángulo en el que tenemos la tangente. Vamos a suponer que, bueno, vamos a tener la componente en Y entre la componente en X. Y bueno, esto se ve así porque tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos aquí nuestro ángulo, tenemos la componente en X, la componente en Y. Entonces, en este caso, el coseno del ángulo, perdón, vamos a trabajar solo con la tangente en este momento. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el, el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es X. Entonces, vamos a poner que la tangente del ángulo es igual a Y entre X. Pero si queremos saber el ángulo, simplemente despejamos este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, recordemos que una división la podemos poner como a la menos 1. Entonces, nuestro ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de Y entre X. Es lo que vemos aquí arriba. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros cuando hablemos con vectores vamos a tener que hacer una corrección del ángulo. Vamos a suponer que nuestro ángulo, vamos a dibujar tener 4. Cada numerito que le pongo aquí abajito vamos a suponer que es el cuadrante. Y vamos a tener que es igual a la tangente de bueno, sí, a la tangente de la menos 1. Y vamos a tener sus componentes. Recordemos que en el primero todas son positivas, entonces vamos a tener más Y entre más X. En el segundo caso, que es en el segundo cuadrante, sabemos que tenemos más Y entre menos X. En el tercer caso vamos a tener que tenemos un menos X menos Y. Es para el tercer cuadrante. Menos Y entre menos X. Y en el cuarto caso tenemos no, menos Y más X. Menos Y entre más X. Ahora, este valor de aquí
nos va a dar un valor, este valor de aquí nos va a dar diferentes, por ejemplo, aquí es más entre más, pues nos va a dar un valor positivo. Aquí es más entre menos, nos va a dar un valor negativo. Aquí es menos entre menos, nos va a dar un valor positivo. Y aquí es menos entre más, nos va a dar un valor negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos den estos valores? Para corregir estos ángulos, nosotros tenemos que hacer una operación. Este, el, como hablé hace rato que se maneja en sentido antihorario, este sentido es muy importante porque lo vamos a trabajar en diferentes cosas. Por ejemplo, en torques, lo vamos a trabajar bueno, en el momento, lo vamos a trabajar en este caso en los cuadrantes, en los ángulos también. Sí, cuando se ve de manera antihoraria, en este caso para nuestros ángulos, el antihorario siempre bueno, se va a poner positivo y el horario se va a poner negativo. Entonces, en este caso, nos va a dar aquí un ángulo que es horario, aquí un antihorario, perdón, un antihorario, un horario, un antihorario y un horario. En este caso, como está en el primer cuadrante, aquí no hay que hacer corrección, entonces no se hace. En el segundo caso nos va a dar negativo, pero como va a estar en el segundo cuadrante, es decir, va a estar aquí. Si por ejemplo nos dio menos un valor, nos está dando un valor anterior, perdón, es negativo, nos está dando un valor horario. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser tener que corregir este ángulo. Y lo que nosotros vamos a hacer, voy a hacer un poquito más grande. Los voy a poner así. Aquí nos está dando en el segundo cuadrante. Como vemos que es negativo, este está siguiendo el sentido horario. Entonces el ángulo va a estar aquí. Y para que nosotros encontremos el ángulo antihorario, a 180 le vamos a restar este ángulo. Entonces en este caso va a ser 180 menos el ángulo. En el caso de este cuadrante de aquí, nos va a dar un valor positivo, es decir, un valor antihorario. En el tercer cuadrante. Si el valor es positivo, entonces es aquí. Entonces, para que sepamos exactamente el valor, nosotros le tenemos que sumar 180 grados, que es lo que es acá. Ahora, en el caso de este de aquí, está en el cuarto cuadrante. Si nos está dando un valor negativo, eso quiere decir que se encuentra en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, aquí. Y para hallarlo, pues a 360 grados le vamos a restar este ángulo de aquí. Entonces son 360 grados menos este ángulo. Nosotros siempre vamos a tener que hacer análisis de cómo nos dan estos valores, de los signos que tienen en este caso esta relación, para saber cómo vamos a operar nuestros ángulos para hacer una corrección. Porque estas correcciones pues, nos van a ayudar a ubicar realmente dónde están nuestros vectores en estos cuadrantes. Porque igual si nos dan algunos datos, por ejemplo, supongamos que nos dan el dato de aquí y nos dan este ángulo. Nosotros tenemos que tener el antihorario siempre como referencia. Ahora, hablando de los diagramas de cuerpo libre, nosotros vamos a ver en estos diagramas las fuerzas. A ver, perdón, voy a hacer otro color. En los diagramas de cuerpo libre nosotros vamos a ver las fuerzas. Estas fuerzas pueden ir hacia la derecha, a la izquierda, pueden tener cualquier dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que se está moviendo un objeto hacia la derecha. Vamos a suponer que se mueve un objeto hacia la derecha, que se está moviendo un objeto hacia la izquierda. Un objeto se está subiendo por una cuerda y a lo mejor que un objeto se está bajando con una cuerda.
En este caso, para los diagramas, en el primero vamos a dibujar una fuerza que se está moviendo hacia la derecha. Nosotros tenemos que tener siempre un punto de referencia y este punto de referencia va a ser el centro. Si nosotros queremos considerar que el objeto es el centro, podemos poner una flecha que va hacia acá, pero lo recomendable es poner el centro de aquí, del objeto, o del que vamos a trabajar, como si fuera el centro del plano cartesiano. Por ejemplo, en este caso, si este es el centro, vamos a poner la fuerza de este lado. Mm, Entonces, en este caso, si el centro está aquí, va hacia la izquierda. En este caso, si están subiendo el objeto, este, hay una tensión de una cuerda en la que pues, la tensión va hacia arriba. Y en este caso, si el objeto se está bajando, en este caso, bueno, aquí, bueno, yo quería poner una fuerza que vaya hacia abajo, pero ya sé mejor cuál voy a poner. Es que en el ejemplo que yo puse va hacia arriba la tensión. Un objeto que está sobre el suelo. Este objeto que está sobre el suelo está ejerciendo una fuerza, bueno, una presión, pero aquí vamos a verlo como una fuerza, sobre el suelo. Entonces la fuerza, que es el peso, va hacia abajo. Si este es nuestro punto de referencia, entonces va a ir así nuestra fuerza. Entonces vemos que tenemos fuerza hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en este caso, este, bueno, sí, ya vemos más o menos cómo podemos dibujar nuestras fuerzas. Ahora vamos a ver qué pasa con las fuerzas que están en más de un eje. Por ejemplo, aquí tenemos X positiva, X negativa, Y negativa y aquí Y positiva. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fuerza que está en diagonal. Vamos a suponer que le vamos a poner una fuerza, le voy a poner R nada más. Esta fuerza en R tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces tenemos una fuerza en X, una fuerza en Y tenemos la fuerza de este lado. Aquí vamos a tener un ángulo. Ahora, si nosotros recordamos el teorema de Pitágoras, pues vamos a saber cómo hallar esta fuerza. Si esta fuerza es como la hipotenusa, va a ser igual a la raíz del cuadrado de los catetos. Va a ser la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ahora vamos a hallar este ángulo. Como vimos hace rato, tenemos la tangente a la -1. En este caso era nuestro componente en Y. Nuestro componente en Y va a ser este de aquí. Y nuestro componente en X va a ser este de acá. Así. Entonces, pues ya podemos calcular el ángulo y esta hipotenusa. Pero recordemos que en un triángulo rectángulo, siempre que nos den dos datos, podemos nosotros calcular todo lo demás. En este caso, vamos a suponer que queremos hallar estas de aquí. Nosotros tenemos las siguientes fórmulas, el coseno y el seno. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En relación al problema, pues tenemos el cateto adyacente, que es la fuerza bueno, la componente en X, sobre la fuerza. En el otro caso, que es el opuesto, es la componente en Y sobre la fuerza. Ahora, bueno, vamos a despejar. Para hallar la fuerza de bueno, la componente en X y la componente en Y, si se está dividiendo, va a pasar multiplicando. Si se está dividiendo, igual va a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener que es nuestra fuerza por el coseno del ángulo y esta fuerza por el seno del ángulo. Y de esta manera podemos sacar el valor de las componentes.
Ahora vamos a ver ya sabemos cómo poner las fuerzas cuando están ¿cómo se llama? Cómo hallar los componentes, cómo hallar pues, bueno, la magnitud de esta hipotenusa y el ángulo. Ya sabemos cómo se ponen escribir nuestras fuerzas dependiendo de cómo está nuestro diagrama. Ya sabemos qué signo tienen que tener los ángulos dependiendo de su dirección, cómo corregir el ángulo y cuáles son los cuadrantes que tenemos. Ahora vamos a ver cómo hacer nuestras sumatorias de fuerzas. Bueno, primero, perdón, vamos a hacer un diagrama completo. En un diagrama de cuerpo libre completo, bueno, nosotros vamos a poner todas las fuerzas que hay en el problema. Siempre vamos a tener que considerar todas las fuerzas que hay en el problema. Supongamos que nosotros tenemos un objeto que se está moviendo a la derecha. Lo estamos empujando nosotros. Y bueno, sí, y ocurre esto. Aquí vamos a poner nuestro punto de referencia. Ahora, aquí, en este problema, aunque yo solo estoy hablando de una fuerza, en realidad hay cuatro fuerzas. Y les voy a escribir cuáles son. Primero está la fuerza que estamos ejerciendo sobre el objeto, que es nuestra fuerza uno. Solo que opuesta a esta fuerza hay una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción se da por la inercia, por la resistencia al movimiento que tiene el objeto. Este objeto y el piso tienen una fricción. Hay una fricción o un rozamiento que está haciendo que el objeto y el piso, bueno, el suelo y el objeto, generan una fricción que hace que sea más difícil mover el objeto. Si esta fricción fuera cero, por ejemplo, como, bueno, o similar, casi llegando a cero, como por ejemplo el hielo, pues el objeto se resbalaría y con poquita fuerza nosotros lo podríamos mover mucho. Si esta fricción fuera muy, muy grande, por ejemplo, que a lo mejor ambos fueran plásticos o, por ejemplo, el velcro, que es prácticamente se quedan pegados, sería muy difícil moverlo porque tienen mucha fricción. Hay mucho rozamiento en esta parte de aquí. Entonces, aquí hay una fuerza que es inversa a la fuerza a la que nosotros estamos moviendo el objeto. Esta es una fuerza de fricción. Ahora, todos los objetos, o bueno, toda la materia como tal, cuando están sometidos a una aceleración, van a tener un peso. En el caso de nosotros, vamos a tener que el peso es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, esta aceleración de la gravedad me parece que en México es de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este peso se considera, bueno, se ve como una fuerza, ya que las unidades de la fuerza, se me olvidó decirlo, son unas unidades compuestas que vienen del kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Que si los vemos bien, es la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Entonces, teniendo esto, sabemos que va a haber una fuerza que en este caso va a ser el peso, que va hacia abajo, lo vamos a poner como W, que este es el peso del objeto. Pero también el suelo está ejerciendo una fuerza sobre el objeto para mantenerlo. Por ejemplo, si nosotros ponemos un objeto que esté muy pesado sobre algo muy ligero, se va a romper. Pero si el suelo lo está aguantando, entonces también está ejerciendo una fuerza para que se evite esa ruptura. Esa fuerza va hacia arriba y se conoce como fuerza normal. Ahora, bueno, en estos momentos no les voy a explicar cuáles son las fórmulas porque hay una ecuación para esta y otra para esta. Pero sí les voy a enseñar a hacer las sumatorias de fuerzas. En este caso, pues vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. En X, todo lo que vaya hacia la derecha es positivo, lo que vaya hacia la izquierda es negativo, lo que vaya hacia arriba es positivo y lo que vaya hacia abajo es negativo. Entonces, en este caso, vamos a poner que nuestra fuerza 1 menos nuestra fuerza de fricción va a ser igual
Aquí le voy a poner le voy a poner una letra, ¿va? Y ahorita les explico qué pasa aquí. Le voy a poner F R en X. Ahora vamos a hacer lo mismo en Y. La que va hacia arriba es la Fn, de la fuerza normal, menos el peso, es igual a una fuerza R en Y. La mecánica se compone de lo que es la estática, la cinemática y la dinámica. En este caso, todavía no vemos muy bien esos temas, pero sí voy a explicar, por ejemplo, qué pasa con estas sumatorias. Cuando la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, en X es igual a cero, esto quiere decir que no hay movimiento. Si la sumatoria también de fuerzas en Y es igual a cero, pues tampoco hay movimiento. Me estoy refiriendo al eje, porque, por ejemplo, puede que nosotros estemos levantando un objeto con una cuerda y a lo mejor en X pues no hay fuerzas y como tal da cero la suma, pero en Y pues sí hay un movimiento. Entonces, ¿cómo saber si hay movimiento? Esto va a ocurrir cuando la sumatoria de fuerzas obviamente va a ser diferente de cero, ¿no? Pero estas fuerzas van a ser igual a la masa por aceleración. Masa por aceleración. Supongamos que nosotros estamos moviendo un objeto. Por ejemplo, vamos a ponerle valores para que podamos, supongamos que la fuerza uno con la que nosotros lo estamos moviendo es de 50 newtons. Y la fuerza a la que se está resistiendo el objeto a moverse, vamos a suponer que es de 20 newtons. Si nosotros hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, este se está moviendo hacia la derecha. Ah, bueno, también otra cosa. Si se pone un signo positivo, por ejemplo, en la fuerza, esto quiere decir que si es en X, va hacia la derecha, y si es en Y, va hacia arriba. Si se pone en este negativo, si es en X, va hacia la izquierda, y si es en Y, va hacia abajo. En este caso, nos están dando estos valores. Entonces, si nosotros vemos la fuerza, sabemos que la fuerza de fricción es opuesta a la dirección de la fuerza a la que lo estamos moviendo, esta la vamos a anotar como negativa. Entonces vamos a anotar 50 newtons menos 20 newtons. Aquí vemos que nos va a dar 30. Entonces, como tal, aquí sí hay un movimiento. No se queda quieto el sistema. Se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Porque nuestro signo de aquí es positivo. Entonces, vamos a tener nosotros que 30 newtons es igual a la masa por una aceleración. En este caso, la aceleración de la gravedad solamente afecta a Y de manera directa. Está afectando a Y. Entonces, en este caso, nuestra aceleración pues no es la de la gravedad. Ahora vamos a suponer que en este problema nos dicen que la masa son 10 kilogramos. Nosotros tenemos que hallar la aceleración. Entonces, pues en este caso va a ser sencillo porque tenemos 30 newtons es igual a 10 kilogramos por una aceleración. Despejando la aceleración, pues vamos a tener que esto va a ser igual a 30 newtons entre 10 kilogramos. Y bueno, esto de aquí nos va a dar 3. Van a ser 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración con la que se está moviendo nuestra fuerza. Entonces, como vemos, nosotros pudimos hacer cálculos o determinar, por ejemplo, una aceleración simplemente con el diagrama. Si nosotros lo sabemos interpretar y lo sabemos dibujar, pues vamos a saber cómo está ocurriendo todo esto. Por ejemplo, si nos piden hacer el diagrama de este de aquí, bueno, de este caso, de este problema, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una fuerza de fricción que es opuesta a nuestra fuerza. Vamos a tener una fuerza normal con respecto a un peso. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X,
perdón, de fuerzas en Y, vemos aquí, por ejemplo, algo interesante. No nos dan la fuerza, normal, pero sí podemos calcular el peso. Pero si nos damos cuenta, no se está moviendo en Y, solamente se está moviendo en X. Si no se mueve en Y, entonces esto es igual a cero. ¿Y cómo podemos calcular esto? Pues despejando. Entonces nuestra fuerza normal es igual al peso. Y ya con esto, pues podemos encontrar nuestra fuerza normal. Y me parece que hay una ecuación que relaciona la fuerza normal, la fuerza de fricción, con un coeficiente de fricción. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos piden el coeficiente de fricción, pues ya lo podemos calcular, porque tenemos el peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Entonces, pues realmente les comento, sabiendo interpretar estos diagramas, nosotros vamos a poder determinar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita ya vimos cómo podemos poner nuestras fuerzas. Vimos un pequeño ejemplo para determinar las fuerzas. ¿Qué pasa cuando no hay movimiento? Decimos que está estático o está en equilibrio. Si decimos que está estático o en equilibrio, la sumatoria de fuerzas da cero. Si decimos que si hay un movimiento es diferente a cero y este resultado es igual a masa por aceleración. Ya vimos de dónde vienen las ecuaciones de los vectores. Ya vimos cómo poner un vector en un diagrama. Vimos qué signos pueden tener nuestras fuerzas dependiendo de hacia dónde van. Ya vimos lo de los ángulos y cómo corregirlos, cuáles son nuestros cuadrantes. Y bueno, me parece que, bueno, eso sí sería, por ejemplo, bueno, se iba a decir todo, pero quiero hacer como que otra mención rápida a lo que son los vectores, pero cuando nosotros queremos sacar un vector con los componentes. Pongamos que nos dan una componente en Y y en X, y nos dicen que es esta la componente, nos dan estos valores. Nuestro vector va a ir de la punta de uno al extremo del otro. Si nos están dando esta de aquí y esta de aquí, nosotros podemos calcular esta de aquí. ¿Y por qué les hago mención a esto? Porque va a llegar un momento en el que nos van a decir que tenemos una fuerza a lo mejor de 30 newtons, pero que esta fuerza tiene un ángulo de inclinación de 15 grados. Entonces, si nos dan esto a nosotros, cuando nosotros hagamos nuestra sumatoria, vamos a tener que encontrar la fuerza. Bueno, aquí voy a poner una R. Vamos a tener que encontrar la componente en X y la componente en Y. Obviamente, pues ya vimos cómo se calcula, ¿no? Que es 30 newtons por el coseno de 15 grados. Y en este caso van a ser 30 newtons por el seno de 15 grados. Nosotros haciendo esto, vamos a obtener el valor de nuestras fuerzas en X y nuestras fuerzas en Y. Bueno, nuestra fuerza, la componente. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una sumatoria y nos dan esto de aquí, vamos a tener que sacar la componente. Sacando esta componente, nosotros vamos a poder hacer la sumatoria. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X tendría que considerar el valor de esta de aquí. Entonces tendríamos como 30 newtons coseno del ángulo. Y cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener que considerar esto. 30 newtons por el seno del ángulo. Entonces, por eso es importante recordar todo esto porque nos damos cuenta de que nos dan una fuerza y nos dan un ángulo. Pero con esto vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Y si, por ejemplo, en el problema anterior vimos que no había movimiento a lo mejor en Y, pero sí en X, en este caso en los dos, si la sumatoria no está en equilibrio, el resultado de esta sumatoria va a ser igual a una masa por una aceleración. Entonces, pues realmente tenemos que saber interpretar todas las formas posibles en las que bueno, cómo tenemos que poner nuestras fuerzas, cómo podemos poner un vector, cómo podemos interpretar nuestros diagramas para saber pues sí, para saber qué resultados vamos a tener. Y bueno, hay más cositas que se pueden explicar, pero yo siento que esas serían mejor irlas explicando si resolvemos otros problemas. Y bueno, de mi parte, esto sería todo.